vamos a entrevistar a Gustavo Nordestrom, quien es especialista en planificación ambiental y agrometeorólogo. Eh, bueno, ¿cómo está Gustavo? Hola, ¿cómo te va, Zaira? ¿Cómo está Lautaro? Bien, muy bien. Una tarde de viento, justo para hablar de esto. Bien. ¿Mira? Bueno, primero que nada, te queremos agradecer el haber participado con compromiso también. Y bueno, también dar un poco de contexto a las personas que nos están viendo, ya que bueno, te contactamos a partir de un artículo que escribiste hace ya varios años en el que hablaba sobre el cambio climático y el Alto Valle, ¿no? Así que, como para empezar esta conversación, te quería consultar de qué manera en particular afecta el cambio climático a nuestra vida cotidiana, a los vallecitanos. Sí, como decís, Lautaro, durante 25 años trabajé en la parte de agroclimatología. Tuve la posibilidad de analizar información técnica y datos y esa información permitió hacer un corte muy sencillo de lo que hasta ese momento, hablo ya de unos varios años atrás, unos 10 años atrás, se indicaba como un cambio climático. Nosotros queríamos tratar de encontrar alguna variable que lo anclara o trajera al Alto Valle, y a partir de ahí, bueno, tratar de continuar su monitoreo. O sea, este trabajo fue hasta el año 2000, desde 1923, entonces una serie importante posibilitó sacar algunas pequeñas conclusiones, como para tener una idea, ¿no? ¿Qué pasaba? A partir de ahí hasta la fecha, la temática se fue mejorando, la fueron tomando otras disciplinas, otros compañeros, otros profesionales, la fueron mejorando sustancialmente con aportes, como decía, interdisciplinarios, licenciados en meteorología, ingenieros agrónomos, el, estadistas, licenciados en distintas ingenierías, y después la posibilidad de compararte con otras regiones fueron facilitadores en determinar que el cambio climático era una realidad que estaba en nuestra zona y que nos teníamos que de alguna manera concientizar, que alguna acción deberíamos tomar para poder mitigar todos sus efectos. Eh, en general, ¿no es cierto? Debo decir, tanto en la producción como en la parte urbana, la gente de la ciudad. Todas las actividades, incluso hoy, bueno, ustedes están al tanto, se está llevando a cabo la Conferencia Climática Mundial en Glasgow, en Escocia, y entre otros componentes, hoy aparece una frase que se llama el emigrante climático, aquel que tiene que irse de donde está por razones climáticas. O sea, aparece un nuevo eslabón social originado por las grandes modificaciones que en realidad plantean los deshielos, las inundaciones, las sequías, estas enormes condiciones climáticas van marcando de algún modo los ritmos. Por eso, digamos, intentamos de alguna manera ver en la región de qué manera, de qué forma eso estaba. Lo primero que observamos fue una modificación de temperatura. En su momento, en esa estadística, fue de 0,5 grados en ascenso. Luego, en el otro trabajo, hay otro trabajo también que yo se los mencioné cuando empezamos la entrevista, plantea un incremento en los últimos 10 años de 1 grado centígrado en la zona. Y si ustedes observan lo que mundialmente se está hablando, nuestro primer límite es 1,5 grados centígrados en el planeta. Quiere decir que nosotros estamos muy cerca de ese límite, en donde sus efectos van a ser realmente muy nocivos para muchos componentes del planeta, animal, vegetal, humano,
Es decir, lo primero que se está observando es el incremento de los niveles de mar en todo lo que es costa. Y uno dice, pero ¿eso a mí en qué me afecta en el valle? En realidad, acuérdense que nosotros tenemos eh, un fuerte componente continental por la posición que está el valle, pero no deja de tener aportes tanto del Atlántico con sus componentes húmedos como desde el Pacífico a través de cordillera, ¿no? Nuestra componente de viento es del oeste y nuestra componente de humedad es del este. Cualquier modificación en los sistemas, tanto en ambas masas de agua, impactan en nosotros. Y es parte de este estudio. No sé si va más o menos quedando la idea o se Sí. entiende. Sí, de hecho, ya te hice una entrevista por el canal de Twitch. Te están preguntando si esos estudios dieron cuenta de la gravedad del cambio climático. O sea, ¿qué tan grave era? En realidad, el cambio climático uno comienza a darse cuenta cuando algunas de las variables comunes dejan de estar. Por ejemplo, vamos a un ejemplo claro. Hace 10 años, hasta la fecha, que la precipitación nibia, es decir, todo lo que tiene que ver con nieve en alta cordillera y cordillera nuestra en el oeste, está en déficit respecto a el excedente, es decir, ingresa menos de lo que sale, ingresa menos de lo que usamos. Eso se regula por los embalses. Si no estuvieran los embalses, nosotros tendríamos ya hace tiempo muchas dificultades respecto a desarrollar las actividades como normalmente estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, concretamente, el cambio climático nos está indicando que o comenzamos a producir pautas culturales diferentes a las que traemos hasta aquí, tanto digo en lo urbano, lo periurbano, lo productivo, lo social, lo político. Si no logramos entender que ese es el camino, vamos a tener muchísimos inconvenientes, incluso le vamos a dejar un enorme problema a las generaciones que vienen detrás nuestro. Es decir, Bien, básicamente a ustedes. O sea, ustedes se van a encontrar con que van a tener que racionalizar el agua, van a tener que consumir menos lo que es producción, la que ustedes quieran. Entonces, el efecto es muy fuerte. Nosotros estamos con una emergencia hídrica en la confluencia. Acuérdense, hablo de confluencia Río Neuquén, Limay, Negro. Bien, nuestra vida se desarrolla en conjunto en esa confluencia. Hay gente bien, que produce, hay gente que vive de otros sistemas, en la ciudad, por ejemplo. Entonces, y a su vez, la zona genera energía para otras zonas del país. Recuerden que nuestras represas fueron diseñadas para controlar caudales cuando eran en exceso y hacían mucho daño aguas abajo. Fueron construidas para reservar el agua y a su vez para generar energía, principalmente para grandes núcleos urbanos como Capital y Gran Buenos Aires. Entonces, hoy tenemos que dirimir si vamos a usar las represas para generar energía, entonces abrimos compuerta, pasa el agua, se va derecho al mar y generamos energía para las grandes ciudades, o la preservamos disminuyendo el caudal de cada cuenca, de manera de ir regulando el uso del agua en la confluencia, sea para la ciudad, digo, para tomar nosotros, sea para la producción. Es decir, acuérdense que nuestro sistema de producción es a través de canales por gravedad. Arranca en el dique Ballester sobre la cuenca del Neuquén, en el caso de las fruticulturas de Río Negro principalmente, y en Vista Alegre arranca hacia lo que es Centenario. Entonces, nuestra principal fuente de agua para nuestra producción es la cuenca del Neuquén. Para que se den una idea, hoy están pasando 35
1000 litros, hoy están pasando 35.000 litros por segundo. ¿Sí? 35, sí, está bien, 35 litros por segundo, cuando deberían pasar entre 600 y 700. La cuenca del Neuquén hoy están pasando 600, cuando deberían pasar 1200 a 1500. ¿Por qué? Porque se redujo las compuertas para que se bajen los caudales que se erogan y se regule y se garantice tener agua para la ciudad y para la fruticultura. Ahí tienen un ejemplo clarito de lo que es el cambio climático en nuestra zona. No sé si Bien, se entiende. sí. Mi compañera quería hablar, no sé si tiene buena conexión. ¿Se escucha, Hola, Zaira? perdón Zaira, pero no te escucho. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, perdón, te decía que no te escuchaba. Sí te escucho. No, Gustavo, muchísimas gracias. Disculpe, tenemos problema de conexión. Así que, bueno, la siguiente pregunta que nos están diciendo por el chat es si cuáles son las producciones más afectadas por el aumento de ese grado que detectaron y cómo las afectan. Bien, en realidad este trabajo estaba orientado a tratar de ver en el ámbito frutícola cómo afectaba estas variables. Acuérdense que cualquier producción depende directamente de la temperatura, de la precipitación, de los vientos, de la radiación, es decir, todos parámetros meteorológicos que, si se modifican, obligan a la planta a modificarse. Algunas pueden hacerlo y otras no. O caso contrario, te obligan a incorporar estrategias, principalmente tecnológicas, para seguir teniendo la producción que tenías. Por ejemplo, se probó mucho tiempo con cubrir las plantas con redes para protegerlas del granizo, para evitar el daño de granizo. Cuando vos tenés una situación de cambio climático marcada, donde estos parámetros se disparan, se salen de su normalidad, que tengas más frecuencia de granizo significa que vas a necesitar tener sí o sí las redes sobre los cultivos. Significa que vas a tener que invertir más dinero por hectárea, porque la red tiene un costo que lo vas a tener que incorporar a tu producto. Lo mismo sucede con las frecuencias de altas temperaturas. Nosotros en nuestra zona, por las características climáticas, en la parte frutícola, predominan, ¿no es cierto?, los periodos de primavera-verano, predominan los de inviernos, porque esas son las características de los cultivos. Son los que, es lo que hace que yo no pueda tener naranja ni banana acá. Tengo manzana y pera, hablando de fruticultura. Si esos parámetros se me modifican, es decir, si se van cambiando a lo largo de los años, me obligan a modificar la forma de producir. Me obligan a incorporar tecnología en riego, en defensa, en cortinas, en cosecha, en radiación. Entonces, termino, digamos, con un valor por hectárea de producción importante, muy importante, que lo tengo que compensar de alguna manera con el producto que estoy sacando de ese lugar. Bien, Eso es una cuestión directa, es así, digamos. Después podemos hilar finito, si querés, concretamente eh, en otros cultivos, en horticultura, por ejemplo, ¿no es cierto? Hablando de la parte agrícola, ¿no? Si después sí. quieren, charlamos ¿Te de puedo la parte... interrumpir? Sí, perdón, Lautaro. Sí, porque justo lo que nos está diciendo también estaba muy relacionado a una pregunta que te íbamos a hacer, ¿no? Sobre cómo afecta al ámbito de la fruticultura en la región, porque como decíamos al principio, el cambio climático no es algo lejano, no es algo que a largo plazo, es algo que ya está acá y lo vemos acá, mismo en el Alto Valle. No sé Sí, si está bien. es importante el trabajo que hacen ustedes porque tenemos que concientizar básicamente, reitero, a toda la población, pero en particular a los que le va a tocar lidiar con esto mucho más que a nosotros, que es a ustedes y a los que vienen después de ustedes,
concientizar a toda la sociedad de que el cambio climático afecta a todo el planeta. Entonces, como tal, modifica todos los parámetros. La humedad relativa, vos decís, bueno, ¿en qué nos afecta a nosotros que nuestra humedad relativa se modifique en el aire? En que vamos a tener mucho más temperatura, vamos a tener muchos problemas respecto a la fenología de las plantas, a cómo las plantas desarrollan. ¿En qué nos afecta tener más calor? Decimos, bueno, a ver, está haciendo más calor, sí, tenemos veranos muy calientes. ¿En qué nos afecta? Estrés, enfermedades, dificultades para desarrollar actividades. No solo pensemos en la fruticultura, pensemos en gente de la tercera edad. Pensemos, digamos, en las actividades de una sociedad a la cual su temperatura la obliga a andar con protección, que no hacemos, que no estamos acostumbrados a usar sombreros, cremas, protectores. No es habitual, excepto que alguien se lo ponga a un chico. Pero en general los adultos, si ustedes lo observan, no tienen el hábito incorporado. Entonces tenemos problemas de piel, tenemos problemas de enfermedad, tenemos costos más altos médicos. Claro. Hay estudios Eh, hechos por profesionales de lo que es la incidencia en la salud del cambio climático. Bien. Es altísima, altísima. Sí, es muy interesante. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero tomar algunas preguntas que nos hacen en el chat para no dejarlas colgadas. Eh, de las que me hicieron, voy a destacar la siguiente. Y es la que nos hacen de si se pueden modificar las producciones. Por ejemplo, en vez de producir peras y manzanas, que se hagan otros frutos que se adapten a ese nuevo entorno. En realidad, el hecho de que vos tengas, por ejemplo, menos frecuencias de heladas, que es uno de los efectos del calentamiento. Es decir, vos los últimos 10 años has tenido menos intensidad de temperaturas bajo cero, Bien. menos frecuencia. Bien, eso te da algún margen de ir probando con otras variedades de cultivos. Que antes vos decías, yo no lo puedo hacer acá porque tengo temperaturas bajo cero por 7 horas, 8 horas, ¿no? Es decir, durante 7, 8 horas del 2003 hacia atrás, 2003, 1998, las heladas duraban 10 horas. Teníamos frío durante 10 horas, con lo cual protegerse y proteger las plantas de ese fenómeno era extremadamente caro. Utilizaras combustible fósil, utilizaras agua, utilizaras tecnología como ventiladores, era extremadamente caro. Si observan los datos hasta la fecha, ese fenómeno se fue disminuyendo, tenemos menos frecuencias de helada, menos duración de heladas y menos temperaturas negativas. Entonces, uno se puede preguntar si podemos colocar otra variedad de cultivo que esté más adecuada o adaptada a más energía, más calor, menos frío y más viento. Entonces, genética... Sí, perdón, Zaira. Perdón, puede continuar. No, era eso, digamos, poder se puede. Lo que sí Esto me ayuda. Sí, perdón. Estoy teniendo problemas de conexión con el audio, no sé qué me pasa. Teníamos una siguiente pregunta que era si los estudios que realizaron detectaron cambios en los vientos, por ejemplo, más vientos, más extremos o menos vientos. En realidad, vamos a separar la respuesta. Hasta donde lo hice, que fue en el 2000, la componente seguía siendo del oeste y, digamos, las intensidades estaban dentro de los meses normales de viento, ¿sí? Es decir, estábamos dentro de los meses que normalmente son para nosotros septiembre, octubre. En los últimos trabajos se observa un corrimiento, es decir, si yo grafico la variable, la que ustedes quieran, temperatura o viento, ¿no es cierto? Voy a observar cómo se desplazan, en el caso del viento,
las intensidades por cuadrante. ¿Qué quiero decir? Voy a observar si los vientos que vienen del oeste siguen siendo tan o más intensivos que hace 10 años atrás. ¿Qué pasa con el viento puntualmente? ¿Por qué hago hincapié en el viento? A medida que vos vas haciendo infraestructura urbana, que es algo que ha tenido el valle en los últimos 10, 15 años, y en especial Neuquén, pero el valle en general, ustedes van a encontrar edificios de altura. Van a encontrar edificios de 10 pisos, 15, 20. Con lo cual, el comportamiento del viento en la superficie se modifica. Porque vos estás construyendo una arquitectura, una infraestructura urbana que participa de ese flujo de aire. ¿Qué quiero decir con esto? Que medir variables de viento a lo largo del tiempo sin tener en cuenta los cambios de infraestructura pueden llevarte a sacar un dato equivocado. Puedo decirte, en Cipolletti hay menos viento, pero si observas Cipolletti, la fuente de dato está dentro de la ciudad. Antes estaba afuera. La ciudad creció, le pasó por encima al campo meteorológico. Hablo concretamente donde está la facultad, en Cipolletti, la circunvalación. Eso antes era algo lejos y hoy está totalmente urbanizado. ¿Me comprenden por qué sacar una conclusión tajante es erróneo en una disciplina que es dinámica? Por eso es importante que todo el planeta tome conciencia de que tiene que medir, tiene que analizar y tiene que corregir. Entonces, ¿el viento cambió? Sí. ¿Está desplazado? Sí. Sus velocidades, permítame colocarlo entre corchetes porque debería, que es lo que se está haciendo en otros lugares, analizar imágenes satelitales que me permitan confrontar la variable viento en varios años hacia atrás. Que yo tome imágenes satelitales del 2000, del 2010, del 2019, ¿sí? Y que pueda... ¿Te puedo interrumpir un poco? Sí, por supuesto. Bien. Porque no sé si te acordás antes, unas semanas, hablaste con nosotros y nos dijiste que era difícil medir la variable de la contaminación del aire en la región. Que ustedes habían tenido unas complicaciones al momento, unas limitaciones, mejor dicho, al momento de estudiarlo. ¿Sí? Entonces, bueno, explicar cuáles son. En realidad, todo estudio con rigor científico requiere de metodología, de reiteración y de contraste. Si lo que yo estoy haciendo lo tengo que contrastar con un patrón. Puedo usar una metodología de otro lugar y después decir, con la misma metodología que miden los ingleses, los americanos y los australianos, yo mido en el valle. Y lo que me da, lo puedo confrontar, lo puedo comparar con esos países. ¿Qué nos sucede a nosotros? Es muy difícil sostener en el tiempo una metodología científica con rigor científico por sus costos, por las modificaciones a las que yo hacía mención recién. Por ejemplo, en el año 96-97, si tengo entendido fue 96, 97, 98, nosotros medíamos el aire con unos equipos llamados Burker, ingleses, en el techo de helados. En el techo de helados colocamos un equipo y en el sector de JJ Gómez, en el techo de un instituto, colocamos otro equipo. Igual. Lo que hacía ese equipo, ambos, era aspirar el aire, dejar en una muestra pegado lo que el aire traía, y esas muestras las mandábamos al centro atómico de Bariloche. Y en Bariloche identificaban los componentes del aire. Lo hicimos durante 3 años para poder, en ese sentido, o sea, el objetivo principal era por las alergias, determinar qué tenía el aire que en determinados momentos
se incrementaban las consultas de alergia. La misma metodología se usó en Inglaterra, en Australia, y nos permitió publicar este material en Europa, porque teníamos la misma metodología. Hoy, Bien. al pasar los años, los equipos se deterioran, no se actualizan, los equipos interdisciplinarios se van cambiando, se van mutando, modificando. Es muy difícil sostener un grupo de investigación 10, 15 años en este país. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso qué Sí. hace? Que a medida que van apareciendo nuevas tecnologías, como recién te decía, imágenes Bien. satelitales, algoritmos en computadoras, Bien. ¿Te puedo interrumpir? Perdón, ¿sí? porque me están avisando mi compañera que perdió la conexión. Así Paramos que si ahora está querés, teniendo... ¿querés que paremos Sí. un cachito? Como quieran ellos. Ahí volví. Bien. Ahí volví, mil Bien. disculpas. Bien. 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 Perdón Por por la ese interrupción. Sí. ¿Querés que Siga, corte? siga. No, siga explicando. Lautaro y Yaira. Por eso yo les contaba que es difícil mediciones del aire en el Alto Valle, precisamente porque lo escucho a Francisco. No, parando tranquilo. Perdón. Entonces les decía, por eso el grado de dificultad está básicamente en la tecnología y en el recurso humano porque no se tienen fondos para esto. No es que, viste, conseguís fácilmente la financiación para llevar adelante un estudio de rigor científico durante muchos años. Los investigadores hacen malabares permanentemente, están con estas dificultades técnicas, físicas. Imagínense que hoy, si yo tengo que abonar cualquier tipo de insumo y lo tengo en dólares, por mejor presupuesto que haya hecho, hoy estoy desfasado. Si yo dije voy a usar, si los hago muy simple, en el aeropuerto de Neuquén se hace un estudio de sonda, de sondeo de la atmósfera, que es precisamente, entre otras cosas, para determinar viento, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica y ozono en la atmósfera de Neuquén. Cada aparatito que se larga al cielo vale $1.400, con lo cual se fue espaciando. Antes se enviaban todas las semanas uno, tengo entendido que hoy se manda uno cada 15 días, con lo cual ya te están faltando 15 días de datos en el medio, y si continuamos con este tipo de valores vamos a tirar uno por mes. Entonces, estamos también en un inconveniente de tipo económico. No sé si queda claro, Lautaro y Yaira. Sí, sí. Una última pregunta mía antes de que mi compañera, y me cayó. Y esa cuestión, ¿a qué se debe esa falta de apoyo quizás? O sea, una pregunta más opinión, o sea, Yo, opinión personal, es porque no sí, tomamos conciencia, toda la sociedad, toda, de lo que significa el cambio climático. Es decir, lo que representa, los costos que tiene, los valores que tiene. Hay un estudio muy interesante que se hizo hace poco, que lo hace una especialista, Laura Graciela Asifonte, que es una expositora que habló en un foro internacional, el cambio climático, su incidencia en la gestión y contabilidad gubernamental. Fíjate vos qué tema. O sea, la incidencia del cambio climático precisamente en la contabilidad de los gobiernos. Este fue un trabajo que se hizo hace muy poco, exactamente el 26 de mayo del 2021, o sea, este año. Y básicamente ella lo que plantea es el costo que tiene para los gobiernos el no actuar, el no generar líneas de acción sobre el efecto del cambio climático. Y hace toda una descripción excelente de las actividades y las decisiones gubernamentales.
decir, toda esta tabla que ustedes están viendo ahí dice causas y efectos de precisamente el sector público. Ahí no sé si lo alcanzan a ver. A ver. Disculpen la Sí, calidad. sí. Sí, se ve. Sí, se ve. Entonces, hay profesionales articulando y tratando de que los gobiernos entiendan el costo que tiene no destinar dinero, no a la remediación, no solo a la remediación una vez que pasa, sino tratar de prever y hacer estrategias en conjunto. Todos tenemos responsabilidades, todos, pero algunos tienen roles diferentes. Entonces, a tu pregunta, yo creo sinceramente es que todavía no hay una internalización, no está internalizado, ¿no?, los costos ambientales. Es decir, Bueno, no lo tenemos incorporado a la cuenta, ¿viste? Los costos ambientales. Y ahí creo humildemente que parte el problema. ¿Oiga? ¿cómo se financia una investigación de este tipo? Preguntan en el chat. Bien. En principio, los organismos de investigación generalmente están conectados, articulados, en contacto con otros organismos de investigación, tanto dentro del país como afuera del país. Entonces, están como permanentemente cruzando información, tanto científico-técnica como económica. Cuando los intereses son en común, es muy probable que a otro instituto o a otro organismo gubernamental en algún otro lugar le interese que vos hagas un trabajo acá por algún motivo específico. Por ejemplo, Japón con el monitoreo de los glaciares en Patagonia. Japón está monitoreando nuestros glaciares históricos hace 20 años. ¿Por qué? Porque Japón tiene intereses respecto a que se modifique los niveles del mar ante el derretimiento de los glaciares, porque es un país que es insular, es una isla. Ah, Entonces ahí estás vos teniendo un aporte económico de otro país que te financia tecnología, expediciones, capacitaciones. Entonces de pronto, esa es una línea de financiación. sí. La otra es cuando los gobiernos, como en Glasgow, en Escocia, ahora se pusieron de acuerdo y decir, bueno, pongámonos de acuerdo en encontrar elementos alternativos como lo deben haber leído o escuchado, el hidrógeno verde. Sí. Que ahora es Respecto a ese tema, sí. sí, respecto a ese tema, están preguntando si esta crisis es irreversible, si hay tiempo de cambiarlo. Yo creo que hay tiempo. Nosotros tenemos la ventaja de que somos muy poquitos acá. Es un país grande, con 50 millones de habitantes, y creo que si logramos actuar con rapidez, vamos a tener respuestas para mitigar de alguna manera lo que la naturaleza nos vaya marcando, ¿no es cierto? Precisamente por ese motivo, de que no tenemos unas superpoblaciones o no estamos en Europa, donde los países están eh, prácticamente con el tamaño de la provincia de Buenos Aires, con 60, 70 millones de habitantes. Es decir, lo de irreversible, a mí me gustaría plantearlo como un interrogante, pero para decir, bueno, estamos en una situación muy, muy comprometida, muy comprometida. Estamos teniendo las pautas, tenemos sequías importantísimas. Entonces vos decís, bueno, ¿es irreversible? Yo creo que podemos digamos, de alguna manera podemos encontrarle soluciones parciales e ir acercándonos a una solución total, entre comillas, por supuesto, porque, les reitero, es un fenómeno global. Está todo el planeta en esto, no está en el valle nada más. Bien. No sé si mi compañera quiere hacerte otra pregunta, de chat, o de...
Bueno, en base a su opinión y experiencia, ¿qué cree que podemos hacer las personas para aportar nuestro grano de arena para afrontar estas problemáticas? Cambiar hábitos, hablar del tema, no, digamos, tratar de comprender que si yo corto o deforesto una zona, tengo la obligación de forestar otra sí o sí y luego ver por qué deforesté esa. Si yo tomo una decisión de deforestar, si yo tomo una decisión eh, de construir, como se está llevando a cabo en este momento, se están haciendo unidades habitacionales en la meseta de Neuquén. Si Neuquén como ciudad va hacia la meseta, hacia la barda. Lo va a hacer también otras ciudades porque ya no tienen más espacio físico urbano, entonces se incorporan otras áreas al ejido. Le va a pasar a Roca, le va a pasar a Allen, le va a pasar a Cipolletti, le pasa a Neuquén. Neuquén hoy está arriba de la barda, ¿no es cierto? Bien, eh, si yo no tengo una planificación respecto a cómo voy a sostener ese ecosistema, es muy probable que lo degrade de tal modo que sea casi imposible de volver a recuperar. Si no planifico la distribución de agua, si no planifico eh, espacios verdes, si no planifico la carga de gente que voy a colocar, es decir, el uso del suelo, ¿no? Si eso no lo tengo claro, es muy probable que eh, cometamos y aceleremos el proceso, seamos este, eh, impulsores, un vector impulsor del cambio climático en el valle, ¿no es cierto? Bien. Eh, lo mismo con las arquitecturas. Todo lo que O es sea, arquitectura sí, también tiene que... Sí, perdón, doctor. sí. O sea que nuestro rol, porque bueno, como sabrás, este proyecto se llama El Quinto Elemento, haciendo referencia al elemento humano. Ujú. Entonces, lo que me da a entender lo que está diciendo es que, bueno, de nuestra parte, tanto la audiencia como mía, como tuya, sería reclamar estas cuestiones, ¿no? De que se dé más atención a Sí, la cuestión. hay que involucrarse de forma positiva, Mm, digamos. No le sirve al intendente si yo me paro en la calle y le tiro piedras para que resuelva el problema. mm, No, por eso digo que hay que involucrarse en forma positiva, desde el punto de vista de qué puedo aportar, qué sé hacer yo, qué puedo hacer o cómo puedo de alguna manera colaborar. Es decir, creo que tenemos que ser proactivos de manera positiva socialmente y aportar, bueno, hay muchas pautas culturales. No uso el auto, ando en bicicleta. mm, Parece una estupidez, pero hay gente que lo puede hacer. Hay gente que lo puede hacer. Por bien. ejemplo, algo muy simple, chicos, muy simple. Los residuos orgánicos de la casa. ¿Por qué no los composto? Sí, ¿Por qué no hago una compostera? Y vos decís, sí, Gustavo, es una tontera. No, no es una tontera. Estoy generando suelo, estoy generando, digamos, materia orgánica procesada que me permite mejorar aquellos lugares que no tienen nutrientes. Entonces yo en mi casa, acá, puedo girar la cámara y se las muestro, tengo una vale, compostera de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Ahí van los residuos orgánicos. Ahí están las lombrices. Ahí sale el lixiviado. Ahí saco un producto orgánico natural que utilizo para regar las plantas que están ahí y las que están adelante. No uso un agroquímico, bien. por ejemplo. Bueno, entonces, te agradezco mucho la reflexión. No sé si quería decir algo último ya para finalizar en un párrafo Cortito. de reflexión. Sí, Nosotros somos parte del cambio climático. No estamos afuera. No es que te pasa a vos, Lautaro, y no me pasa a mí, Gustavo. O le pasa a Yaira. No, nosotros somos el cambio climático. Estamos adentro y depende de nosotros su velocidad de avance. Yo lo puedo parar si todos ustedes me ayudan. Si todos nos ponemos de acuerdo que hay que pararlo,
lo vamos a parar. Le vamos a disminuir la velocidad de avance. ¿Se entiende? Eso es lo que Vale. creo queda como mensaje final. Si nos ponemos de acuerdo en relentarlo, le garantizamos a nuestras generaciones futuras un alto valle y un planeta que, pobrecito, le estamos dando una paliza todos los días. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, están mandando agradecimientos ya al chat. Gracias por tu tiempo, bueno, también por tu predisposición, porque, bueno, estuviste investigando, te tomaste el tiempo, no tan solo de la entrevista, sino de investigar para darnos esta información, así que, bueno, muchísimas gracias a Gustavo, técnico especialista en planificación ambiental, meteorólogo, repasando tu currículum. También agradecer a la gente que nos está viendo y que nos está escuchando, y también a la gente que colaboró en el chat. Así que bueno, muchísimas gracias y con esto cerramos este ciclo de entrevistas. Lo esperamos la semana que viene.